Por acá nuevamente Harold Sánchez, una vez más en mi sección Pop Culture conmigo, con Harold Sánchez. Hoy vamos a hablar sobre, pues, la que sería mi película favorita de toda la vida. No solamente mi película favorita de Navidad, sino de todo el tiempo. Es Home Alone. Mi pobre angelito, como lo conocemos acá en América Latina, o Solo en casa, como se le conoce en España. Y vamos a enfocarnos específicamente en la secuela, la de Mi pobre angelito 2, Perdido en New York, la que cumple exactamente 30 años en este 2022. Las audiencias amaron primeramente en 1990, cuando salió la original, Home Alone, de este chico que es dejado solo en su casa y que tiene que verse solo para defenderse de esos dos malhechores que intentan entrar en su casa y robarla. Todo el mundo diría como que esas cosas que suceden allí en la vida real no pueden pasar, y obviamente no. O sea, si a un hombre le cae una plancha en la cabeza o le tiran un ladrillo en la cara o se cae por las escaleras o lo golpean con un... no sé ni siquiera qué cosa era eso, pero era como, parecía como un cañón, una cosa así, los golpean fuertemente en el pecho y los lanzan por 2 pisos, nadie va a sobrevivir. Pero es que, bueno, la gracia de esto es simplemente la diversión, ¿no? El pasarla bien y el reírse un buen rato. Entonces, la primera fue de 1990, la segunda de 1992. En ambas películas vemos a Macaulay Culkin interpretando a Kevin, vemos a Catherine O'Hara interpretando a su madre Kay, vemos a Joe Pesci y a Daniel Stern interpretando a los dos ladrones, a Marv y a Harry. Vemos también a John Hurt interpretando a Peter McAllister, el papá de Kevin. Y un personaje que no tiene un rol tan importante acá, pero que pues a todos nos gusta, es el de Buzz, que es el hermano mayor de Kevin, que siempre lo mete en problemas, siempre se anda burlando de él. Y bueno, mi pobre angelito tiene la facultad de enternecernos el corazón en Navidad. Es una comedia que, como ya les dije, tiene mucho de mentira, porque es prácticamente como llevar toda esa acción que vemos en los dibujos animados, pero ya al plano, pues a un plano más real. Todas esas caídas, esos golpes, esas cosas que tanto nos hacen reír. Pero a la vez las películas nos enternecen, nos llenan el corazón, porque están llenos de ese espíritu navideño que tal vez hace mucha falta, ¿no? Que pues siempre se dice que la Navidad es solamente una época de gastar más dinero, consumismo y bla bla bla, pero bueno, yo siempre he pensado que la Navidad es más que eso, es pasar tiempo con tu familia, con tus amigos, pasarla genial, un momento agradable de amor, pues. Al final nos muestra ese lado hermoso que es estar siempre en familia, ¿no? Kevin en las dos películas siempre está solo y su mayor deseo, por encima de todo, es volver a ver a su familia. Es chistoso que en la primera película él pensó que en realidad él había hecho desaparecer a sus familiares, porque después del incidente con la cena y la pizza, él decía que quería vivir solo y desearía que todos desaparecieran. Al otro día ya ellos no están y él pensaba que en realidad los había hecho desaparecer. Lo que más me encanta de Home Alone 2 en cuanto a los sets es que es grabada en New York, en pleno Manhattan. Sí hubo algunas escenas que se grabaron en otras locaciones, que sí. Por ejemplo, estas escenas de la casa que está en construcción, en donde Kevin coloca todas las trampas, eso simplemente era un set construido en Hollywood, así como algunas que otras escenas que fueron grabadas en realidad en Chicago. Las escenas del aeropuerto sí son literalmente el O'Hare International Airport de Chicago, pero todas esas escenas que vemos en Times Square, las escenas en las Torres Gemelas del World Trade Center y en varias de estas calles, todo eso sí era en realidad Manhattan. Home Alone 2 fue una película con mayor presupuesto que la primera. La primera no tenía un presupuesto tan grande, no se esperaban de que iba a tener el éxito que tuvo, tanto así que a Macaulay Culkin lo que se le pagó por interpretar a Kevin en la primera película fueron simplemente $110,000. $110,000 es bastante dinero, pero para lo que cobran muchos actores, pues no vemos como que fuera tanto, ¿no? Pero ya después de que se vio el éxito que tuvo la primera película, cuando se decide hacer una segunda, entonces pues el padre de Macaulay exigió una mayor cantidad de dinero. Si no estoy mal, se le pagaron $4,500,000 por interpretar a Kevin en esta segunda película, además de un 5% de las regalías de la exhibición de la película en las salas de cine y todo lo que se acumulara en el box office, que también pues fue bastante dinero, ¿no? Bueno, o sea, si haces una película de un presupuesto no tan alto y no te esperas ese gran éxito, de repente tienes todo ese éxito, obviamente para hacer una segunda le vas a meter mucho más presupuesto y por ende
pues el padre del chico no era tonto y dijo, bueno, quiero más dinero. Home Alone fue dirigida por Chris Columbus y escrita por John Hughes. Si vemos los tras cámaras, vemos como estos dos señores trataban con mucho amor en realidad a todo el cast infantil. Un personaje también especial de la segunda película es el de Brenda Fricker, interpretando a la señora de los pájaros, el Pigeon Lady, cuyo nombre real nunca se dice en toda la trama. Hay videos en internet y documentales que dicen que hubo una escena eliminada en la cual se decía supuestamente el nombre de ella y al parecer era Annie. Pero bueno, en realidad no es algo que se necesite porque por 30 años hemos visto la película, la hemos disfrutado y no nos ha importado. Simplemente la conocemos como la Dama de los Pájaros. Un personaje también tierno. Esta es una de las escenas en las que vemos como que mayor química entre Macaulay y otro de los personajes de la película, ¿no? Y vemos como Kevin muestra su lado pues más humano, más agradable, más comprometido con ayudar al prójimo. Al principio vemos que él le tiene miedo porque en realidad la apariencia de ella pues no era tan agradable. Y algo que yo digo de esta película, no sé si en realidad Central Park en la noche sea así tan oscuro. Yo veo eso e imagino, o sea, hablo de la escena en la cual Kevin está caminando en el parque de noche y él ve a estas prostitutas, ve a los mendigos y ve incluso al taxista que tiene un ojo dañado y que le habla de una manera muy desagradable. Y o sea, yo veo eso o sea, me refiero pues al cuadro de que no tanto las personas que estaban ahí, sino la manera en que le hablaban, la manera en que lo trataban, en que se burlaban de él. Yo no sé si Central Park en la vida real sea así, de noche. Honestamente no creo. Se parece más como que si todas las pesadillas o los temores de Kevin se hubieran reflejado en ese momento y tal vez, posiblemente Kevin los estaba imaginando, no sé. Pero es precisamente por cosas como esta que cuando Kevin ve a esta señora con los pájaros, él también se asusta, ¿no? Pero luego se da cuenta de que en realidad es una señora muy agradable que simplemente tiene un corazón roto por un daño que le hicieron en el pasado y por lo tanto se niega a volver a socializar con los seres humanos. Tiene miedo que le vuelva a pasar lo que ya le pasó. Pero Kevin entonces le dice que si se niega a amar a alguien, a amar a otras personas, tal vez su corazón en cualquier momento simplemente se va a cansar y va a haber perdido la oportunidad de poder haber socializado con otras personas. La película, tanto la primera como la segunda, tienen una banda sonora increíble. De hecho, John Williams, que fue el compositor de toda la música, estuvo nominado al Oscar por la primera película, por su composición de toda la música y también por la canción Somewhere in My Memory, que es una canción que acompaña los dos films. También hubo una canción original para esta segunda película que fue Christmas Star, que no fue tan exitosa como Somewhere in My Memory, que es una canción que literalmente refleja todos esos deseos que tiene Kevin de poder pasar Navidad con su familia. Porque si un valor que nos trae esta película es el valor de la familia, ¿no? De estar con alguien en la época de Navidad, alguien a quien amar. Somewhere in My Memory, literalmente, si tú la escuchas, si tú le prestas atención a la letra, verás el mensaje claro y conciso de que deseas no estar solo, de que recuerdas esas navidades que ya has pasado con tu familia, recuerdas esos momentos agradables y lindos que te trajeron y cómo deseas que vuelvan hacia ti. De hecho, para la segunda película, en el soundtrack se incluyó una versión de esta un poco más comercial, interpretada por la famosa Bette Midler. Y de hecho, de esta segunda película se sacaron dos soundtracks. Se sacó uno con toda la banda sonora compuesta por John Williams y se sacó otro con las canciones ya que aparecen en el film, interpretadas por diversos artistas famosos de la época. Del primer film solamente se sacó un solo soundtrack. En esta segunda película también tenemos las escenas en el Plaza Hotel. Vemos que sale Donald Trump allí. Todo fue parte de un trato que se hizo con él, porque como él era el dueño del hotel en ese entonces, él pues dijo que quería estar en la película. Les permitió grabar varias escenas en el lobby del hotel, siempre y cuando él estuviera allí en el film haciendo un pequeño cameo. Por eso es que lo vemos que hace esta escena con el pequeño intercambio de palabras con Macaulay Culkin. Sale Tim Curry interpretando al concierge, que vendría siendo como el que se encarga, pues el encargado del hotel como tal, y a Dana Ivey y a Rob Schneider interpretando
pues a la recepcionista y al botones, a los que Kevin les hace bastantes maldades. Estas escenas son súper ridículas, honestamente. Si ustedes ven todo esto, ustedes dicen, esto no tiene sentido. ¿Qué tipo de adulto se deja convencer de que... okay, vamos a ser sinceros, que cuando nosotros escuchamos una persona hablar en vivo y la escuchamos hablar a través de una grabación, los sonidos no son igual. Uno inmediatamente se da cuenta cuando es literalmente un televisor o cuando sí en realidad hay alguien del otro lado, ¿no? Pero acá ellos sí caen redonditos en la trampa y se imaginan de que en realidad hay una persona con un arma amenazándolos del otro lado de la habitación. Y bueno, vuelvo a decir, esto es súper ridículo, pero la verdad es que es una de las escenas más divertidas de la película. Una de las escenas que más recordamos de toda la historia del cine en realidad y que nos hace reír muchísimo. Es súper magnífico. Catherine O'Hara interpretando a Kate, la madre de Kevin, hace también un papel excepcional en las dos películas. Literalmente nos hace sentir esa angustia que tiene una madre cuando su hijo se le pierde. Aunque al principio la veamos más bien como una mala madre, porque qué madre se olvida de su hijo, ¿no? Pero bueno, yo no soy papá, yo no sé qué tanto será el estrés cuando tienes un hijo y tienes tantas cosas que hacer, no lo sé. Pero la señora en realidad hace un papel muy lindo y la escena, las dos escenas finales, tanto de la primera como de la segunda, cuando se consigue de nuevo con su hijo, son priceless, no tienen precio. Por si no lo sabían, el personaje de Fuller, que es este primo pequeñito de Kevin, que es popular porque se orina a la cama y porque bebe mucha Pepsi, es en realidad Kieran Culkin, que es un hermano de Macaulay Culkin. Al parecer también fue parte de el trato que se hizo con el papá de Macaulay, que estuviera este chico allí, que también es actor. Ha hecho varias películas después de esta y sigue siendo un actor. Una de las cosas más mágicas que tienen estas dos películas respecto a la música y al ambiente que crean, pues estas películas, las dos, se estrenaron para las Navidades. Ambas se estrenaron en noviembre, una en noviembre de 1990 y la otra en noviembre de 1992. Y obviamente para poder estrenarlas en esas fechas tú tienes que grabarlas mucho antes, ¿no? Entonces es cuando vemos la magia de lo que es la producción, la pre y la postproducción, de cuando algo queda bien hecho, que te hace sentir ese espíritu navideño, sobre todo por John Williams estar componiendo y grabando música en pleno verano. Música navideña en pleno verano, tampoco es que es una novedad, ¿no? Porque pues muchas películas de Navidad hay y muchos álbumes navideños hay. Pero bueno, John Williams hizo un trabajo magnífico que en realidad se siente súper navideño. Tú escuchas esas melodías y tú sientes literalmente que estás en Navidad. Lo escuchas en cualquier época del año. Algunas escenas de Home Alone 2 se grabaron en realidad en diciembre de 1990 para aprovechar todo lo que era la decoración navideña. Ustedes saben que cuando se acaba la Navidad la gente quita las decoraciones, entonces tendrías que volver, si vas a grabar escenas en una calle como las de Manhattan, necesitas la decoración. Entonces se grabaron algunas tomas en diciembre de 1991 y el resto de las escenas se grabaron durante pues el año 1992. La producción como tal terminó en mayo de ese año. Las escenas del aeropuerto en la cual la familia McAllister corre como loca era, como les dije, en realidad el aeropuerto internacional de Chicago, y como ven había decoraciones allí, pues se hizo un trato con el aeropuerto para que no quitaran las decoraciones hasta que pudieran grabar esas escenas, que finalmente terminaron siendo grabadas en febrero. Y fueron un poco más complicadas porque Macaulay ya tenía mucha fama. Entonces ya no era el niño que pasaba desapercibido en la primera película. Entonces hubo que poner como que seguridad extra y así para que no le pasara nada, para que tampoco los fans se metieran en la grabación y nada de eso. Y en fin, pues salió un film tan lindo que ha sido un poco criticado. Si vemos la segunda película, tiene unos reviews un poco más negativos que los de la primera. Porque primero, en realidad, la segunda tiene muchas cosas que son copia de la primera. Vemos, por ejemplo, las películas que Kevin ve, que es Ángeles con almas sucias, Angels with Filthy Souls, se llama así. No sé cómo es el nombre en español que le pusieron real.
Y en la segunda aparece Angels with Even Filthier Souls, es decir, ángeles con almas aún más sucias. Esto pues es como una copia de lo que pasa en la primera película. La escena que les dije del hotel en la que Kevin les hace creer que la grabación es en realidad un hombre del otro lado de la puerta. En la primera también pasó algo similar cuando Kevin le pone la escena tanto a Marv como a el chico repartidor de pizzas y así muchas escenas de las trampas que Kevin ponía. Era como una copia exacta, pero con algunos que otros cambios. Pero en fin, sí se notaba que eran copias de la primera, entonces muchos la acusaron de falta de originalidad. Pero es una cosa en realidad, a mí no me importó en esa época. Esta película salió cuando yo tenía 4 años, yo la vi durante toda mi niñez, todos los años la veía en Navidad, y a mí esa era una cosa que nunca me importaba, y hoy en día, a la edad que tengo, pues tampoco me importa, ¿no? Tal vez si yo hubiese visto la película como adulto, si la película hubiese salido este año, yo podría decir como que, ay no, esto es así, no, pero pues no me importaba, y creo que a los niños de los 90 no les importó tampoco, y esos niños hoy crecidos de más de 30 no, sigue sin importarles. Y también se le ha acusado de que es muy violenta, porque como les dije al principio, si ustedes analizan todas las cosas que le pasan a Marv y a Harry, eso en la vida real, ya con el primer ladrillazo que te dan en la cabeza, ya quedan muertos. Entonces se le acusa un poco de incitar a la violencia. De hecho, he escuchado que algunos padres no permiten que sus niños vean esta película por miedo a que vayan a comenzar a imitar las cosas que Kevin hacía y termine todo en tragedia. Pero en fin, es solamente pues una película de diversión, y yo creo que si los padres educan bien a sus niños no tendrían por qué llegar al extremo de lanzarle un ladrillo en la cabeza a una persona. Igual, si es un ladrón, hey, hasta te puedes salvar de que no te roben la casa, ¿no? Y una de las cosas que finalmente me recuerda a Home Alone, tanto la primera como la segunda, cuando vemos a Kevin en medio de su inocencia, todas las conversaciones que tiene con la dama de los pájaros o la conversación que tiene con el señor de la pala en la primera película, con el señor Marley, vemos pues la inocencia, ¿no?, de un niño. Y pues como esta es una película que yo vi durante mi niñez, me trae lindos momentos de mi niñez, especialmente de Navidad y de ciertas situaciones que quisiera volver a vivir. A veces quisiera regresar al pasado y estar en esos momentos en los que me despertaba en Navidad esperando un regalo, esa ilusión, esa alegría que se pierde con los años. Yo creo que esta película, cada vez que la vemos, es como que un recordatorio constante de esos momentos y nos transporta a ello y desea que de alguna forma lo volvamos a vivir. Y bueno, este fue mi pequeño resumen, mi pequeña apreciación y review de Home Alone 2 y también de la primera. De Home Alone se hicieron otras películas. Está Home Alone 3, que salió en 1997 con Alex Clines, que fue buena también, tiene una historia bastante original. Se hizo una película luego en 2002, que es Mi Pobre Angelito 4, que yo la vi, no me gustó. No he visto las otras dos que han salido hasta entonces. Para mí las mejores siempre serán esas dos. Macaulay Culkin es irreemplazable. Tal vez dentro de 100 años es que puedan volver a hacer un remake que pueda pegar un poco más, pero por ahora yo y sé que muchos más se quedan con las originales, les podemos decir así. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y por haber visto el video. Te pido que te suscribas si aún no lo has hecho, y que me sigas también en mis redes sociales, @soyharoldsánchez en Instagram y TikTok, y @soyharoldsan en Twitter. Recuerda entrar al blog www.orgullolgbt.co para leer todos los artículos que tenemos allá en materia LGBT. Y yo desde acá les deseo una feliz Navidad. Que la pasen súper genial. Abracen a sus familiares, a sus amigos, abracen a quien sea que tengan a su alrededor. Recuerden pues que la vida es corta y hay que vivirla de la mejor manera posible, ¿vale? Les deseo una feliz Navidad nuevamente. Les mando un beso. Adiós.